La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Amén, tome asiento, por favor. Dios le bendiga más. Dios es fiel. A veces pasa tiempo, a veces tarda, a veces parece que se tarda, pero Dios es fiel. Y lo que Dios le prometió, eso va a cumplir. Y de eso les quiero hablar en estos minutos que restan. Acompáñenme a Josué capítulo 14, versículo 6. Vamos a seguir hablando de mi amigo Caleb. Ya a esta altura, hace 2 semanas que venimos con esto. Ya a esta altura es un amigo de la casa. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Y acá nos encontramos con este hombre, con Caleb, en una situación parecida a lo que yo acabo de relatarle y a lo que les he preguntado. Dice, Caleb le dice a Josué, se me empiezan a mezclar un poco los nombres siempre en este pasaje. Le dice: vos sabés lo que Dios dijo acerca de mí. Yo volvería a preguntarle, aunque ya lo hice antes: ¿usted sabe lo que Dios dice respecto de usted? Caleb estaba bien plantado, sabía cuál era su condición, sabía lo que Dios decía, sabía qué era lo importante. Uno puede decir, cuando la persona no tiene mucha seguridad en sí mismo o no sabe bien quién es, depende mucho de lo que los demás digan de uno. Hay personas que dependen de lo que los demás piensen de uno. Y si bien son cosas importantes para nuestra imagen, para nuestro testimonio y que se deben guardar, lo más importante no es lo que los demás piensen de uno. Yo les tengo que decir, y capaz que a alguno no le gusta o le molesta o hasta me pueden tildar de soberbio, digo, total, me han dicho tantas cosas que una más no hace nada, digo que a mí no me importa lo que los demás piensen de mí. En algún momento de mi vida yo vivía pendiente de eso y procuraba hacer las cosas esperando el reconocimiento o la palabra de aprobación o un elogio que viniera de alguna persona, y todas las cosas que hacía estaban enfocadas hacia eso. Pero Dios me tuvo que llevar a esos momentos como los que le acabo de contar para entender que lo único importante es qué es lo que Dios piensa de mí. Se lo repito, no me importa lo que los demás piensen de mí. Si quieres se la digo un poquito más. No me importa lo que los demás digan de mí. Me importa solamente qué es lo que Dios piensa, qué es lo que Dios dice. Viniendo camino a la iglesia, cuando llegué temprano, algunos lo vieron, me encontré con un viejo discípulo en la calle, luego de pasar la situación con esta mujer, ya en el último tramo, que congrega en otra iglesia. Yo no sabía, más lejos, entonces lo traje hasta acá, le acorté un poco el viaje y nos quedamos conversando un rato, lo traje a conocer la iglesia, hace muchos años que no lo veía, y me dice en un momento, se ve que no quería, no se animaba, y me dice en un momento: sí, me contaron muchas cosas, escuché muchas cosas de vos. Le digo, todo lo que te hayan contado, habrá cosas que son verdad y habrá cosas que son mentiras, pero lo único que a mí me importa, Dios, que Dios es fiel y hasta acá nos ayudó. No me importa lo que digan de mí, no me importa lo que piensen de mí, me importa solamente qué es lo que Dios dice de mí. Y Caleb tenía en cuenta ese mismo pensamiento. Caleb, cuando pasó todo este tiempo, mire, Josué 14 es el final de la introducción de todo lo que sucedió con el pueblo de Israel. Ellos salieron de Egipto, atravesaron el desierto, lo que les costó bastante tiempo, entran a la tierra prometida, comienzan las batallas, los combates en la tierra, y llega el momento, después de 45 años de haber salido, donde Dios, 45 años a este momento, donde Dios comienza a través de Josué a repartir las tierras en herencia, es decir, a cada uno le toca tal lugar, tal terreno, tal ciudad, te corresponde a vos. Pasó todo ese tiempo y recién ahí empiezan a vivir una vida de bendición, 45 años después de haber salido. Pero a lo largo de esos 45 años, este hombre, Caleb, que empezó siendo un hombre joven, porque ahora ya digo que uno de 40 es joven, ¿cómo te cambia la óptica de la cosa, no? Claro, mis hijos, los más chicos, dicen que uno de 40 es viejo. ¿Viste cómo vas cambiando? Y hoy yo digo que uno de 40 es joven. O uno se acomoda en la conveniencia, ¿no? Diga, no me va a decir que fulano es viejo, ¿dónde quedo yo?
Entonces, él que era un hombre joven, que empezó a transitar, pasó 45 años y esos 45 años estuvo esperando el cumplimiento de una promesa. No importa lo que tardara, hoy decía Gerson mientras estaba ministrando en un momento, hablaba del cumplimiento y mantenerse en las promesas. No importa lo que Dios tarde, lo que Dios dice, Dios lo cumple. Si usted se mantiene firme en lo que Dios le dijo y sabiendo lo que Dios piensa. Y dale con Josué. Caleb sabía lo que Dios pensaba respecto de él. Caleb sabía lo que Dios dijo. ¿Qué fue lo que dijo? Números 14, verso 24. Le dice Dios a Moisés: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia le tendrá en posesión. ¿Qué fue lo que dijo Dios de Caleb? ¿Qué fue lo que Caleb le dijo a Josué que Dios le había dicho? Le dijo Dios, hablando de Caleb: he visto en vos otro espíritu. Había en él una actitud diferente. Ya hablamos bastante respecto de esto. Resaltó Dios que era distinto al resto por decisión propia. Usted puede decidir, usted puede elegir en determinados momentos en su vida qué camino va a tomar. Dios nos pone por delante, dice el libro de Deuteronomio, que le pone delante nuestro bendición y maldición, le pone delante nuestro vida y muerte. Y Dios no dice entra por esto, Dios dice elegí. Y queda en nosotros elegir cuál es el camino que quiero tomar. Queda en nosotros si yo sigo la corriente o me planto en medio de la corriente. Queda en nosotros si soy simplemente una rama arrastrada por el agua o si soy una piedra firme en medio de la corriente. Y eso es lo que marca la diferencia. Pero dijo Dios de Caleb: hay en vos un espíritu, una actitud diferente. Vos sos distinto al resto. No fuimos nosotros creados por Dios para ser influenciados por los demás. No fuimos creados por Dios para que el mundo nos arrastre en su pensamiento, sino que dice Romanos capítulo 12, dice: no se amolden, versión moderna, no se conformen, dice la tradicional, no se amolden a este sistema, no sigan esta forma de vida, sigan una forma de vida distinta, tengan una actitud diferente. Y los que tenemos o cuando tenemos o si tenemos una actitud diferente, dice Dios, lo que continúa ahora, los hombres con pensamiento distinto alcanzan sus metas. Los hombres, las mujeres, las personas con actitud diferente emprenden nuevos caminos y los cumplen. Los hombres con actitud diferente, dice 14:24 que estamos leyendo, los hombres con actitud diferente dejan herencia a sus hijos. Dejan cuidado a su generación, tienen en cuenta a los que los siguen. No piensan solamente en uno. ¿Cuántos hay acá que piensan solamente en sí mismo? ¿Cuántos egoístas hay en medio? Ninguno se anima a decir. Teniendo una actitud diferente, es algo típico de la adolescencia. El adolescente solamente piensa en sus cosas y está bien porque es el momento donde lo necesita. Pero una vez que uno sale, uno empieza a pensar en sus hijos. Cuando una mujer se entera que está embarazada, no importa la edad que tenga, simplemente al enterarse que está embarazada, cambia su pensamiento. ¿O no? ¿O no? ¿O no? Empieza a pensar y a actuar en forma distinta. Recién se enteró, recién le salió el análisis, hizo levatez en su casa, entonces ya automáticamente hace esto. ¿Qué le cambió? Si está igual que antes. Es lo mismo, pero ya empieza a cambiar su forma de ver las cosas. Hay alguien por lo cual preocuparse. Las personas con espíritu, con actitud diferente, dejan herencia a sus hijos y dice, lo último que dijo Dios en esta parte, es que no solamente que se preocupan por sus hijos, sino que Dios los coloca en esa tierra en posesión y Dios le da la herencia esperada. ¿De qué lado está usted? ¿Qué tipo de actitud tiene? ¿Qué tipo de espíritu es el que deja que lo guíe? La actitud diferente puede abrirle caminos en medio de todas las situaciones que usted pase. Caleb era un hombre distinto. Caleb sabía lo que Dios hablaba de él. Caleb se mantenía en lo que Dios dijo de él. Caleb esperó el cumplimiento de la promesa. Le repito, porque siempre hablamos de... Se me fue el nombre, ya está. De Abraham.
Y siempre se menciona en la iglesia un hombre que esperó 20, 25 años el cumplimiento de la promesa. Y hablamos de él exaltando esa parte, pero este hombre esperó 45 años. El doble que Abraham, el cumplimiento de una promesa, que él lo iba a llevar a la tierra donde él mismo había entrado. Sigo leyendo. Ando medio mal todavía desde ayer con mi garganta. Como dice el Señor, aguijón en la carne. Bástate mi gracia. Versículo 7. Sigue diciendo Caleb a Josué. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido del pueblo conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Vuelvo arriba al versículo 7. Yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Los hombres con actitud diferente, los hombres que alcanzan sus metas, las personas que alcanzan, que cumplen sus promesas, que reciben sus promesas. ¿Quiere recibir promesa? ¿Quiere que se cumplan las promesas? Vuelvo a la pregunta con la cual comencé. ¿Cree en lo que Dios va a hacer con su vida? No importa que parezca absurdo. Bueno, en realidad, cuanto más absurdo parezca, yo le diría mejor todavía. Porque si lo que está esperando que se cumpla es muy fácil de realizarse, ¿para qué necesita Dios? Si lo que está esperando, una vez me dijo uno, yo cuando tenga, bueno, hace muchos años, ¿no? Pero mire, la expresión era esta, la tengo grabada en algún lugar de mi corazón. Yo, hasta que no tenga 50 luquitas guardadas en el bolsillo, no sé ni qué moneda era en aquella época, porque hace muchos años atrás. Hasta que no tenga 50 luquitas guardadas en el bolsillo, no me voy a detener. ¿Por qué? Mire el concepto de fe. Si no, ¿cómo va a ser Dios para bendecirme? ¿Acaso Dios va a falsificar dinero para darme? Mire el pensamiento. Me tengo que arrepentir de todo cuando digo estas cosas, porque me agarran broncas. Claro, porque pienso en esa misma persona que hoy es pastor y sigue pensando igual, y yo digo, Señor, ¿por qué pasan cosas así? Hace más de 20 años esta situación. ¿Cómo va a ser Dios si no? Si la visión que usted tiene, si la meta que usted está esperando, si la promesa que quiere recibir, ¿no le parece más grande que usted mismo? No vale la pena cumplirla, no vale la pena seguirla. Si el sueño que tiene, si el proyecto, la meta, el emprendimiento, el negocio, el trabajo, la casa, el deseo, lo que sea que usted está empezando a soñar, a querer alcanzar, si esa situación no le da un poquito de miedo, no vale la pena seguirla. Si solamente sabe que usted lo puede hacer, no vale la pena seguirla. Así que si es un poquito absurdo, quédese tranquilo, Dios está en medio. Avance tranquilo, que si no es de parte de Dios, en el camino Dios le va a desviar. Si no es de parte de Dios, Dios se va a encargar de poner las trabas suficientes, las piedras necesarias para que usted se desvíe. Como iba, si conoce la historia, se la relato apenas, como cuando un rey pagano pidió a un profeta que maldiga a Israel. Y entonces va el profeta a maldecir a Israel, y el Señor le mandaba un ángel en el medio, y el profeta andaba tan ciego que no veía el ángel, pero la burra, ¿conocen la historia? La burra de Balaam era el profeta, la burra veía al ángel, y el profeta no lo veía. 3 veces el ángel se plantó delante del profeta para que no avance en su maldición, y el tipo seguía, y la burra se desviaba. Una vez se paró, ¿cómo se dice? Se empacó. Otra vez se desvió. La tercera vez se arrinconó tanto, se fue tanto contra la pared en el camino, dice que lastimó al profeta en la pierna porque lo apretó contra la pared, porque no quería ver lo que estaba viendo. Si el camino por el que vas no es el correcto, Dios se encarga de detenerte. No seas necio como Balaam para insistir en avanzar. Dios tuvo que hacer hablar un burro. Lo que a mí me sorprende de esa situación es que cuando el burro le habló, el profeta no se sorprendió. Se puso a conversar con el burro.
Eso me llama mucho la atención. Me parece más loco eso que el otro. Le hablaba al burro y le discutía al burro. Cuando el burro le habla, dice, ¿por qué no caminás? Y el burro le dice, ¿no ves que el ángel no me deja? Pero si su meta no está por encima, no vale la pena seguirla. Crea en lo que Dios va a hacer con usted. Le dice Caleb a Josué, cuando yo entré a la tierra, cuando hice lo que Dios me mandó a hacer, cuando fuimos junto con el resto, mis compañeros, ellos 10, te hablaron mal de esa tierra. Ya hablamos el domingo pasado de esto, y el miércoles si alguno estuvo, y la maldijeron y criticaron, y solamente veían el problema, veían la parte buena, veían la tierra fértil, veían los frutos de la tierra, pero veían a los gigantes, veían los conflictos, y por eso no quisieron entrar. ¿Qué ve usted cuando está por emprender algo? ¿A qué se detiene a mirar? ¿Qué mira? ¿El problema o la bendición? ¿Qué es lo que lo detiene? Porque estos 10 hombres habían dicho, Números capítulo 13, el 29, el 28, 29, habían dicho, ciertamente la tierra donde Dios nos introduce es tierra que fluye leche y miel, es tierra buena. Dice, bueno, vamos. No, porque hay gigantes. No, porque me van a asustar. Ay, tengo miedo. Se detenían solamente en eso. Por eso Caleb dice, cuando recordando esa situación, mis compañeros hicieron desfallecer al pueblo, pero yo actué según lo que me dictó mi corazón. Y yo avancé en lo que mi corazón me decía. Usted puede decir, bueno, pastor, pero dice la Biblia que el corazón es engañoso y no hay que seguir el corazón. Sí, es verdad. No tiene que seguir su corazón. Lo que tiene que hacer es que su corazón siga la palabra de Dios. Y lo que este hombre hizo fue que su corazón, su pensamiento, esté alineado con la palabra de Dios. La palabra que Dios dijo, entren a esta tierra. Miren cómo es, porque esa es la tierra que yo les doy. Entonces él entró, vio y dejó que su corazón lo guiara. Los hombres que reciben sus promesas son hombres de fe. Caleb era un hombre de fe. No puedo decir el padre de la fe porque ese es el título que le dieron a Abraham. Entonces, vamos a hacer un problema de cartel. Pero era para mí un hombre de fe. La fe, señoras y señores, no es simplemente creer. La fe no es tener la esperanza. La fe es algo mucho más. La fe es saber. Saber lo que Dios va a hacer. Hebreos capítulo 11, versículo 1, anóteselo, si no seguro se lo sabe de memoria o alguno se lo sabe de memoria. Dice, es pues la fe, la certeza. No está en este pasaje lo dice después, pero es lo mismo que aplicar ciertamente, como dijo el pueblo y como luego va a decir Moisés, ciertamente. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Yo sé lo que viene, aunque no lo vea. Y la convicción de lo que no se ve. Yo sé que aunque no vea, aunque no estoy, Dios dijo, así es. Dice Pedro, aparece Jesús caminando en el agua y Pedro le dice, Señor, si sos vos, hace que yo vaya a vos. Y Jesús le dijo, vení. Y Pedro empezó a caminar por el agua. Pregunto, ¿hay caminos en el agua para caminar? ¿Se puede caminar arriba del agua? ¿Hay alguna manera normal, lógica de que usted camine arriba del agua? Aparecieron algunos ahora inventando que no sé cómo, que corriendo, a qué velocidad puede llegar, pero todos esos son inventos que demuestran una vez más la grandeza de Dios. Entonces Pedro no se fijó hasta ese momento en lo que sus ojos le mostraban. Pedro no se fijó, no se detuvo en la lógica, Pedro no razonó, Pedro escuchó a Dios e hizo lo que Dios le dijo y avanzó por lo que Dios le dijo y el milagro sucedió. Fe es saber que va a suceder. Claro, en un momento, mientras iba caminando, dice que empezó a soplar viento. Entonces Pedro se asustó por el viento que soplaba y cuando soplaba vio que estaba, vio como el correcamino y el coyote. Vio cuando el coyote va corriendo al correcamino, corre y el otro siempre gana y tanto lo corre que queda flotando en el aire. Y no me diga que no vieron esas historias, esos son clásicos, eso tendría que estar todavía en horario central. Entonces el coyote queda de golpe en el aire ahí y el correcamino se le escapó y el tipo queda suspendido en el aire y de golpe ve que está en el aire.
mira para la cámara, bueno, el dibujo, ¿no? Mira y pone cara de terror y ahí se va para abajo. Recién cuando ve que está en el aire, eso mismo le pasó a Pedro. Él avanzó, caminó sobre el agua. Cuando el viento empezó a soplar, vio que sus pies estaban sobre el agua y dice la Biblia, empezó a hundirse. Y le echa la culpa a Jesús. Señor, ayúdame. Dice, pero si sos vos que te estás hundiendo porque vos dejaste de mirar lo que tenías que mirar. La fe es saber que Dios lo va a hacer. Santiago capítulo 2, versículo 19. Santiago capítulo 2, versículo 19, 20 y 26. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Le repito, fe no es creer, salvo que haya algún demonio en medio nuestro. Si se conforma con ser demonio, fe no es creer. Verso 20. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Caleb era un hombre de fe que actuó de acuerdo a la palabra. Dios le dijo, él hizo. Dios le mostró, él avanzó. Vio los peligros, vio los problemas, vio la bendición, se quedó con la palabra que Dios dijo y hizo que su corazón siguiera la palabra. Entonces le dice a Josué, mientras mis compañeros hicieron desfallecer al pueblo, yo seguí lo que decía mi corazón. Sea un hombre de fe para recibir, mujer de fe para recibir las promesas. Vamos terminando. Versículos 7 y 8, en el cual estábamos, de Josué 14. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Josué capítulo 1, versículo 7, si lo tienen por ahí cerquita, unas hojitas para atrás. 1:7 de Josué. ¿Quiere ser una persona que cumpla sus promesas, que reciba el cumplimiento de sus promesas? ¿Quiere recibir la bendición de Dios? ¿Quiere que se abran los caminos? ¿Quiere que su casa sea prosperada, su familia sea prosperada? ¿Quiere que tener un auto nuevo, tener auto si no tiene, tener una casa mejor? ¿Quiere cambiar a su marido? Ojo que está atrás, no digas nada, cuando lo viste. Pero como siempre aclaro, cambiar a su marido es que el marido cambie, no cambiar de marido. No se haga la viva con eso. No, pues enseguida piensan, cambio uno de 40 por 2 de 20. No, no sirve de esa manera, no. ¿Quiere que se cumplan las promesas? Dijo Caleb, yo me mantuve siguiendo lo que Dios me dijo. Yo me mantuve en la palabra de Dios. Josué 1:7 dice, espere que me lo confundo con el versículo 9 y siempre lo empiezo al revés. Solamente esfuérzate, dice, muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que hagas o en todas las cosas que emprendas. ¿Para qué tiene que ser usted fuerte y valiente? Y uno ahí piensa en pelearse con alguno, uno piensa en enfrentar los problemas, piensa en mantenerse firme en todo. Mira que sea solamente ese fuerte y valiente en cumplir lo que Dios te manda. En cumplir la palabra. Parece que es más difícil cumplir la palabra que pelearse con una barra. Sé fuerte y valiente en cumplir. Entonces serás prosperado en todo. Todo lo que hagas te va a salir bien. Eso dice la Biblia. Vuelvo a la pregunta del principio. Ya ahora es una pregunta capciosa, ya es tramposa. Es una pregunta peligrosa. ¿Cree en Dios? ¿Cree en lo que Dios va a hacer con su vida? ¿Quiere que se cumplan? ¿Quiere que todo le vaya bien? A ver, hay que ser si no quiere eso. La Biblia dice que puede ser y que funciona, y que es posible que todo le vaya bien. Solamente que te esfuerces en cumplir lo que está escrito en su palabra. Caleb se mantuvo firme en esa palabra, diciendo, aunque ellos desfallecieron, yo me mantuve siguiendo lo que Dios me mandó. Y termino verso 9.
Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente, acá aparece nuevamente el con certeza, ciertamente la tierra que holló tu pie será para ti, y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. ¿Cuál es la manera, cuál es la clave para que se abran sus caminos, para que prosperen todo? ¿Cuál es la clave para que se cumplan las promesas que usted está esperando? Simplemente dos cosas que usted tiene que hacer de parte del que está actuando, y Dios responde en dos maneras ineludibles, inevitables, por las cuales Dios mantiene su palabra. Primero, cumpla lo que Dios le manda. Segundo, cuando habló Dios de Caleb, dijo, ¿has visto a mi siervo Caleb? Lo mismo dijo hablando de Job, pero es otra historia. Sirva a Dios y siga a Dios, y Dios abre los caminos. Y para los que sirven a Dios y siguen a Dios, Dios dice que hay dos cosas en las que es imposible en las que Él mienta. El juramento de Dios y la promesa de Dios. Esos Corintios no lo voy a buscar ahora. Dos cosas en las cuales es imposible que Dios mienta. Esas dos cosas se ponen en sintonía con aquello que usted está haciendo. Si sirve a Dios, si sigue a Dios, el juramento y la promesa se cumplen sobre su vida. Y todo lo que busque, todo lo que espera, lo va a alcanzar. En este año es un año... Ayer me retó mi esposa porque dije algunas cosas que dice que estaba atando al pueblo. No es así, me parece que la pastora entendió mal. Me dice, no digas que hay meses de crisis. Yo no digo que hay, digo que la gente dice. Y estoy diciendo, aunque haya problemas alrededor, aunque haya crisis económica, aunque haya aumentos, aunque haya ajuste, haya lo que haya, si usted se mantiene firme a Dios, a usted no le va a llegar. Porque las promesas se van a cumplir sobre su vida, y así como en la tierra de Gosén había abundancia, mientras en Egipto había miseria, Dios nos sostiene y nos levanta. ¿Le cuento un secreto? Vino la luz de la iglesia. Anda todo el mundo temblando con el aumento de la luz, ¿no? ¿Querés saber cuánto vino acá? Menos. Un 25% menos de lo habitual. Acá todavía no vino. Acá no hay, en mi casa. Así que crea en lo que Dios dijo y eso se va a mantener. A partir del segundo semestre, a partir del mes de julio, empieza para la iglesia, alineados con la palabra de Dios, un tiempo de bendición y prosperidad, porque Dios dijo para este año 2016, año de conquista, estamos conquistando, año de expansión para expandirnos, año de establecimiento, donde el Señor nos coloca en la posición que Él determinó y pensó para nosotros desde el principio de los tiempos, para que usted viva de acuerdo a lo que Dios piensa, para que usted reciba lo que Dios quiere que tenga, para que usted disfrute la vida como Dios quiere que la disfrute. Así que crea en Dios y lo que Dios va a hacer con su vida. Póngase en pie, por favor. Nos despedimos orando y vamos a presentar nuestras ofrendas. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.